Señoritas y señores del tercer bachillerato ECO, bienvenidas, bienvenidos a su clase de hoy, de la semana 17, a la primera hora, hoy lunes 30 de agosto. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado por su fin de semana tranquilos, que hayan disfrutado de su descanso y que estemos listos para trabajar con toda la fuerza, con todos los ánimos en esta semana y especialmente en esta clase. Bien. En la ficha de trabajo que se entregó el día sábado entregué la ficha de trabajo. Ustedes pueden ver, ya la han de haber revisado, la han de haber analizado. Y el tema que corresponde para hoy es el inicio del capítulo de lógica matemática. A ver dónde tenemos déjame ver dónde tengo la ficha de trabajo. Voy a proyectarle la ficha de trabajo donde le hago la explicación de todo lo que vamos a hacer ahora, incluyendo temas y objetivos. Bien, para nuestra semana 17, para la primera hora, tengo el tema proposiciones y operadores lógicos. Este es el inicio del capítulo que se denomina lógica matemática, lógica y conjuntos. El objetivo nuestro es identificar cuáles son proposiciones lógicas y cuáles no son proposiciones lógicas. Aparte de eso, interpretar el comportamiento de los operadores lógicos mediante su tabla de valores de verdad. Vamos a analizar, vamos a ver la tabla de valores de verdad de cada uno de los operadores lógicos. Hay 6 operadores lógicos que vamos a estudiar, pero en esta clase creo que vamos a ver solamente 4. Dado que hay un operador lógico que necesita mucho más tiempo, únicamente y exclusivo para él, mucho más tiempo para el estudio. Entonces vamos a analizar los que son un poquito más rápidos y para las clases siguientes vamos a ver con los otros 2 operadores lógicos. Este capítulo de lógica matemática vamos a tener, no sé, 3 semanas a lo mejor de estudio de este capítulo porque es un poquito extenso y vamos a ver hasta qué tipo, hasta qué cosa vamos a llegar y hasta qué profundidad lo vamos a tocar. Los libros con los que trabajaremos, con los que trabajo yo y con los que trabajará usted, es el libro Fundamentos de Matemática, que dicen aquí, bueno, aquí Matemáticas para Bachillerato, que ya les había dicho cuál es, usted debe tenerlo. Y otro de los libros que vamos a utilizar es el libro rojo de las matemáticas. Específicamente trabajaré con este libro, el libro Fundamentos de Matemáticas del SPOL. Y eventualmente, ocasionalmente, estaré tomando ejercicios de este libro acá, lo tendré como una ayuda. Pero el libro principal es el que está acá, libro Fundamentos de Matemáticas. Tiene la ficha de trabajo para poder trabajar en ella. Aquí se le indica qué páginas va a utilizar, va a necesitar revisar para esta ficha en ambos libros. Tendrá que hacerlo, por favor, yo le pido, por favor, revisar estas partes teóricas. Aparte de que yo la voy a estar explicando, pero usted necesita profundizar un poco más. Recuerde que acá tenemos minutos limitados. No es una clase eh, no es una clase muy extensa, no tenemos mucho tiempo para poder trabajar estos temas. Bien, y aquí hay unos ejercicios que tendrá que resolver, pero después de que yo haga la explicación de la clase de hoy. Bien, dejo de compartir esto y me voy a compartir con ustedes el libro de Fundamentos de Matemática, que es el libro con el que voy a trabajar. Déjame ver acá donde estamos. Acá estamos, ¿ya? Bueno, comenzamos ya la clase en sí, la parte teórica de la clase. El capítulo que vamos a ver se encuentra, es el capítulo número 1, el capítulo número 1 del libro Fundamentos de Matemática y se llama Lógica y Conjuntos. Déjame silenciar un ratito el micrófono.
Bueno, disculpen la interrupción, pues ya saben, acá tengo mucho ruido. Y justo en el momento que estoy haciendo explicaciones, ocurre esto. Pues ya debo estar acostumbrado, pero no, igual no me acostumbro. Bueno, estábamos déjame ver, estábamos acá, ya en la parte de la explicación de la clase, decía que es el capítulo número 1 de este libro, se llama Lógica y Conjuntos. Ahora veremos lógica y si el tiempo nos da, pues nos tomaremos una semanita también para trabajar con conjuntos, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo. Pero bueno, aquí hay una parte introductoria, pero le voy a resumir en realidad. La lógica matemática es una lógica que en ocasiones no está muy acorde a la lógica natural nuestra. Esta es una lógica matemática, esta no es una lógica natural, normal. En ocasiones, coincide muchísimo, eso sí, pero hay ocasiones en que parece que está en contraposición con ella, pero es asunto de la lógica formal. La lógica matemática también se le llama lógica simbólica porque se utilizan símbolos para trabajar con ella. También se la llama lógica formal. Usted escuchará en lo posterior decir cambie al lenguaje formal, cambie al lenguaje simbólico. Son sinónimos estas frases, son sinónimas. Es decir, usted va a utilizar términos, palabras, perdón, símbolos de la lógica matemática para expresar lo que tenga que expresar. Entonces, bien, la lógica matemática también se llama lógica simbólica, lógica formal, y es un método de demostración. La lógica matemática nos da método de demostración. Nos da método de demostración cuando en la parte científica se quiere hacer la demostración de algo que quede demostrado plenamente para que no haya dudas, se necesita recurrir a los métodos de la lógica matemática o a los métodos de la inducción matemática. O en el momento no estamos trabajando con inducción matemática, sino con lógica matemática. Ya llegaremos a esa parte donde haremos demostraciones. Bien, la lógica matemática para su estudio lo hace a través de la que se denominan proposiciones. ¿Qué considera la lógica matemática como proposición? En primer lugar, veamos qué es una proposición. En matemática se llama proposición lo que en lenguaje se llama oración gramatical. Estas oraciones gramaticales, como ustedes conocen, pues son unidades sintácticas, unidades semánticas que tienen sentido completo, tienen autonomía sintáctica, etcétera, etcétera, eso se aprendió en la primaria. Lo mismo es acá en la secundaria en la lógica matemática. Lo que es oración gramatical en lógica serán proposiciones, pero no todas las oraciones gramaticales son proposiciones. La lógica considera proposiciones a aquellas oraciones gramaticales que en sentido afirmativo son verdaderas o son falsas. Si hay una oración gramatical que puede ser verdadera y luego falsa, o para unos verdadero y para otros falso, entonces esa deja de ser proposición. Doy un ejemplo de lo que no es proposición. Por ejemplo, dice los días de enero son grises. Por ahí ya vamos a ver un ejemplo de eso. Los días de enero son grises. Esa es una oración gramatical, pero no es una proposición para el estudio de la lógica matemática. ¿Por qué razón? Porque puede que para algunas personas los días de enero sean grises, pero para otras no. O por ejemplo decir, el clima frío es agradable. Esa es una oración gramatical, pero no es una proposición porque para unas personas puede que el clima frío sea agradable, pero para otras no.
Entonces, como para unas sí, para otras no, entonces deja de ser una proposición. Proposiciones es aquello que categóricamente es verdadero o categóricamente es falso. Por ejemplo, 2 más 2, 4. Eso es una proposición. 2 más 2, 5. Esa es una proposición. ¿Por qué razón? Porque 2 más 2, todo el mundo sabe que eso es falso. Y no habrá pues una persona que diga, no, sí, 2 más 2 es 4 a veces, o 2 más 2 es 5 a veces, o 2 más 2 no es 5 a veces. Siempre será falso. Todo lo que se pueda catalogar como verdadero siempre o como falso siempre es una proposición matemática. De eso se encarga el estudio de la lógica matemática. Bien, las proposiciones siempre se las escribe en sentido afirmativo. Es decir, 2 más 2 es 4. Así en sentido afirmativo. El día tiene 24 horas. La semana tiene 7 días. La matemática es fácil. Sentido afirmativo. Si usted la hace en sentido negativo, por ejemplo, el mes no tiene 30 días, esa ya es una proposición, pero no es una proposición simple. Entonces vamos a hablar aquí de proposiciones, de dos clases de proposiciones. Hay proposiciones que son simples y hay proposiciones que son compuestas, así como en el lenguaje tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. Así mismo vamos a hacer acá. Bien, las proposiciones, ya le dije, son de manera afirmativa y pueden ser reemplazadas por palabras, por letras minúsculas del abecedario. Por ejemplo, me vengo por acá con esta cámara de acá y voy a poner un ejemplo. José, corre en el parque. Esta es una proposición simple. Esta es una proposición que la vamos a estudiar en matemáticas. José corre en el parque. Comienza con mayúscula, termina en punto. Es una oración gramatical. Es simple. Las proposiciones simples se las puede reemplazar con letras minúsculas. Generalmente son las primeras letras del abecedario. Por ejemplo, la letra A. Se la coloca aquí, se le colocan dos puntitos. Como es común que en lógica matemática tengamos que escribir la misma palabra, la misma frase, la misma proposición varias veces en un ejercicio, lo que conviene es reemplazarla por esto. Para no tener que escribir a cada momento, José corre en el parque, la reemplazo con la letra. Es como que hagamos un cambio de variable. Así de fácil. Todo lo que está aquí está acá. ¿Sí? Entonces, las proposiciones siempre son en sentido afirmativo. Yo no puedo poner José no corre en el parque. Eso deja de ser un sentido afirmativo. José corre en el parque es afirmativo y es simple, por lo tanto, yo la puedo cambiar por una letra minúscula. Esas son las proposiciones. Bien. Si alguien tiene hasta el momento alguna pregunta, por favor, en este momento la hace, o si no, continuamos. Los escucho. ¿No hay preguntas? Bueno, recuerden, estoy yendo un poquito rápido por cuestiones de tiempo. Recuerden que solamente tenemos conexiones 2 veces a la semana. Este tema es bastante extenso. Proposiciones, entonces, ya sabemos que es una proposición aquello que es categóricamente verdadero o categóricamente falso. Si son las dos cosas a la vez o en momentos diferentes, no es una proposición y la lógica matemática no la estudia. Bien, las proposiciones siempre son en sentido afirmativo y se las puede cambiar por una letra
minúscula. Aquí hay unos ejemplos. Dice, por ejemplo, todos los números enteros son positivos. Esta es una proposición. Ya sabemos nosotros que los números enteros todos no son positivos. Tenemos como números enteros los positivos, los negativos y el cero. Como lo que está sombreado ahí, resaltado ahí, es falso y siempre será falso, entonces eso es una proposición. Todo eso es una proposición. El 5 es un número primo, sí, efectivamente, el número 5 es un número primo. Yo lo puedo cambiar por una letra minúscula. Aquí tenemos la letra minúscula, de tal manera que en vez de escribir el número 5 es un número primo o el 5 es un número primo, simplemente puedo escribir la letra A y los dos puntitos. Ya sabremos que dentro de ese ejercicio, la letra A representa toda la frase que está acá. Bien, unos ejemplos de lo que no son proposiciones para que usted ya de una vez vaya teniendo claro. No son proposiciones aquellas frases que denoten una orden. Párate, siéntate, sal, los saludos, las preguntas, las exclamaciones, las ecuaciones, las inecuaciones. Esas no son proposiciones. Palabras, oraciones y unimembres, las que estudiamos en la primaria, las unimembres. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué hora es? Ese tipo de cosas no son proposiciones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ya un ejemplo de lo que no son proposiciones. La conceptualización cambia lo absurdo en azul. Puede que sí, puede que no. Yo no sé qué es esto. Pero esto no es una proposición. Esto no es una proposición. Solo lo que yo puedo afirmar categóricamente que es verdadero o es falso son proposiciones. Bien. Las proposiciones tienen valores de verdad, como les dije, o son verdaderas o son falsas. No tienen los dos valores al mismo tiempo. Estos valores de verdad, de verdaderos o falsos, nosotros los vamos a trabajar con el número 0, para decir falso y el número 1 para decir verdadero. Entonces, cada vez que anotemos 1 diremos verdadero y cada vez que anotemos 0 diremos falso. Por favor, aclaro, no diremos 0, no diremos 1, porque no son 0 y 1, son símbolos que representan al verdadero y al falso. Leeremos como verdadero lo que está acá y falso lo que está acá. Bien, entonces ya sabemos que los valores de verdad de una proposición simple son verdaderos o falsos, no hay más. Y que lo vamos a representar como 0, como 1. Las proposiciones tienen una tabla de valores de verdad y las tablas de valores de verdad están conformadas de la siguiente manera, como vemos a continuación. Si tenemos una sola proposición, como la que dice acá, José corre en el parque, pues esta proposición puede ser falsa o puede ser verdadera, no hay otra. Esta proposición puede ser falsa o puede ser verdadera, no hay más. Cuando tenemos una proposición, entonces vamos a tener una tabla donde hay dos filas. Hay dos filas, una para la falsa y una para la verdadera. Si tenemos dos proposiciones, haremos una tabla, dos proposiciones simples, haremos una tabla donde tengamos 4 filas. Las dos primeras falsas y las dos siguientes verdaderas. Acá tendríamos para la columna de acá falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Por qué se da esto? Porque si yo tengo dos proposiciones
Puede que la primera sea falsa y la segunda sea falsa también. Puede que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. O puede que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. O puede que la primera sea verdadera y la segunda sea verdadera. No hay más formas de relacionar estos valores. Son estos cuatro valores, estas cuatro formas de relacionar los dos valores de verdad de las proposiciones simples. Esta forma que tenemos acá, estas son las que vamos a necesitar más adelante para trabajar. Vaya observando bien. Siempre comenzaremos con valores falsos, falsos y verdaderos, en ese orden. Si usted trabaja con verdaderos y falsos o con verdaderos y falsos mezclados, la tabla de valor de verdad le va a salir lo mismo, pero se va a formar un lío tremendo que no va a saber qué es lo que está haciendo. Consejo, trabaje de esta forma, tal como está acá. La primera con falso, falso. Siempre la primera proposición, la que queda a la izquierda, no importa cuántas filas tenga, siempre la mitad de esos valores será falso y la mitad será verdadero, como vemos acá. Si tengo tres proposiciones simples, tengo tres columnas y voy a tener 8 filas. 8 filas. Esto se calcula teniendo el 2 a la n, con 2 a la n, 2 a la n. Ya vamos a ver más adelante esto, 2 a la n. N viene a ser el número de proposiciones simples, 2 elevado al cubo, porque son 3, entonces eso me da como resultado 8 filas. Las 4 primeras van a ser falsas y las 4 siguientes van a ser verdaderas, es decir, la mitad falsa, la mitad verdadera. En la siguiente, la mitad de esta mitad, van a ser la mitad falsas, la mitad verdaderas. Mitad falsas, mitad verdaderas. Y la última, la que queda a la derecha, siempre será falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Siempre será falso, verdadero, así alternado, siempre. Siempre. Esta estructura siempre tendrán las tablas de valores de verdad que tengamos de acuerdo al número de proposiciones que hayan en ese ejercicio. Generalmente lo haremos con 2 y 3 proposiciones por cuestiones de tiempo, nada más, no porque no se pueda más, no porque no sea para ustedes, sino por cuestiones de tiempo. Pero se puede hacer con 3, 4, 5 proposiciones, no hay problema para ello. Bien, estas son las tablas de valores de verdad que se construyen con pues las proposiciones simples cuando se las van trabajando ya en proposiciones compuestas. Las proposiciones simples se las puede transformar en proposiciones compuestas uniendo 2 o más proposiciones simples. Para unir estas proposiciones simples y formar compuestas, es necesario utilizar lo que se denominan operadores lógicos. También se llaman nexos. Nexos también operadores lógicos, ¿no? Los operadores lógicos que vamos a trabajar son 6, creo que ya lo había dicho. Pero en esta clase veremos solamente 4, los más sencillos. Los operadores lógicos lo que hacen es unir 2, 3 proposiciones simples, unirlas en una sola y formar una proposición compuesta. El primer operador lógico se llama negación. Recuerden que le había dicho que toda proposición simple es en sentido afirmativo. En sentido afirmativo. Regreso a la parte de acá. Regreso a esta parte donde dice José corre en el parque. Esta es una proposición simple. Simple. Si yo escribo
José no corre en el parque. Esta ya no es una proposición simple. Esta es una proposición compuesta. ¿Por qué razón es una proposición compuesta? Porque tiene el operador lógico que se llama negación. La negación. Si la proposición simple es José corre en el parque y la represento con A, la proposición compuesta José no corre en el parque será la negación de A. Este simbolito que parece un ángulo, este ángulo de aquí, representa negación. Es la negación. Esto hace que esto cambie de sentido. También se utiliza este signo de aquí para la negación. Así. Cualquiera de los dos, pero lo más práctico es este. No. Esta ya es una oración, esta es una proposición compuesta. Esta es una proposición compuesta. Porque ya tiene un operador lógico, ya tiene un nexo que hizo que la proposición simple se me convierta en compuesta. La negación lo que hace es cambiar el valor de verdad. Si esto es verdadero, vamos a suponer que es verdadero que José corre en el parque. Si esto es verdadero, la negación lo que hace es cambiar el valor de verdad, lo convierte en falso. ¿Ya? Como operador lógico, la negación tiene una tabla de valores de verdad. Si yo tengo la proposición A en sentido afirmativo, esta proposición A tendrá solamente el valor falso o verdadero. Pero la negación de A, lo que hace es cambiar lo que es falso lo convierte en verdadero y lo que es verdadero lo convierte en falso. Aquí está mi tabla de valores de verdad de la negación. Ahí está. La tabla de valores de verdad de la negación. La negación en español, en nuestro idioma, se lo lee como no. También se lo puedes leer como no es verdad que, no es cierto que, ni. ¿Ya? Dependiendo del contexto, por ejemplo, yo puedo decir acá, no es cierto que José corre en el parque. No es verdad que José corre en el parque. José no corre en el parque. ¿Ya? Aquí en esta parte de aquí no podría utilizar la palabra ni porque no cabe dentro de la forma que tenemos nuestra expresión. Pero en otras expresiones sí puedo utilizar el ni, ¿verdad? Bien, hasta el momento, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, dentro de unos 5 minutos se me termina el tiempo que me da Zoom y nos volvemos a conectar. Señorita Estupiñán, ¿usted me iba a decir algo? Sí, buenos días, profesor. Lo que pasa es que en la parte de la que usted pone los valores en la tabla de verdad, no, o sea, no entiendo todavía. Déjeme, ya, aquí, a ver, ¿esta parte de aquí o acá? ¿Cuál? Sí, ¿En cuál de ellas? en la que está ahorita proyectando. ¿Pero en cuál? ¿En la que está con letra, con la frase o en la tabla? En ambos. En ambos, ya. Sí. Entonces veamos. Como le decía, las proposiciones simples siempre son en sentido afirmativo. Siempre. Cuidado, cometen el error de poner proposiciones simples en sentido negativo. Si ya están en el sentido negativo, son proposiciones compuestas. Esta es una proposición simple
y esta es una proposición compuesta. Ya. Vamos a suponer que José sí corre en el parque. Vamos a suponer que esto es verdadero. ¿Ya? Vamos a suponer que esto es verdadero, por eso le puse verdadero. Si esto es verdadero, la negación de esta proposición verdadera es José no corre en el parque. Como esto era verdadero, la negación lo que hace es le cambia el valor de verdad. Hace que los verdaderos se conviertan en falsos. Y esa es la tabla que he anotado acá. La proposición simple, la proposición compuesta. Pero antes debo decirle que esta rayita, estas cositas que tienen acá, indican que es la negación de la proposición que está acá. Si la proposición simple, José corre en el parque, es falsa, su negación es verdadera. Si la proposición José corre en el parque es verdadera, su negación es falsa. La negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de la proposición simple. Nada más. Cambia eso. ¿Sí? Déjame silenciar un ratito el micrófono otra vez. Bueno, afortunadamente pasó rápido. Bueno, vamos. Señorita Estupiñán, no sé si se le aclaró su pregunta. Sí, ahorita Ya, sí. sí. Bueno, rápidamente me voy para el segundo operador lógico. Estos se llaman operadores lógicos. Entonces, el primer operador lógico que yo tengo se llama negación. Ya. Y no siempre se lee no. Hay ocasiones en que se lee no es verdad que, no es cierto que. Ni también. Entonces, déjeme, voy a terminar. Entonces, aquí está. Este operador lógico lo que hace es cambia el valor de verdad de la proposición. Si hay verdadera, pues entonces la convierte en falsa, y si es falsa la convierte en verdadera. En nuestro lenguaje, en nuestro idioma, la negación se la lee como no. Ya vemos que aquí dice no corre en el parque. También se la lee como ni. También no es verdad que, podríamos decir, no es verdad que José corre en el parque. También podríamos decir, no es cierto que José corre en el parque. Entonces, ahí habremos negado la proposición simple original. Bien. Rápidamente me voy con el siguiente operador lógico, y el siguiente operador lógico es la conjunción. Perdón. La conjunción, si nosotros buscamos sinónimos para la conjunción no es otra cosa que la unión, la reunión, la suma de cosas. Cada vez que hay una conjunción estaremos haciendo una agrupación. Se están dando las dos cosas, las dos, tres cosas a la vez. Entonces, la conjunción es un operador lógico que se lo representa con este símbolo que está aquí, una V invertida. ¿Ya? Ese es el operador lógico de la conjunción y se lo lee como I. Principalmente se lo lee como I, aunque tiene otros nombres. Ya vamos a ver eso. Si yo tengo dos proposiciones simples y los voy a unir mediante la conjunción, se me dan los siguientes casos. Si ambas proposiciones son falsas, la conjunción es falsa. O más bien, a ver, ¿cómo es para no alargar mucho el asunto? La conjunción es verdadera, aquí está, la conjunción es verdadera únicamente cuando las dos proposiciones simples son verdaderas. En los tres casos restantes, la conjunción es falsa. Y observen, como tengo dos proposiciones simples, la A y la B, mi tabla solamente tiene 4 filas. 4 filas. Cada vez que tengamos dos proposiciones simples, la tabla va a tener solamente 4 filas de valores de verdad.
Y en la conjunción va a ser verdadera únicamente cuando ambas sean verdaderas. En nuestro idioma, la conjunción se lee como y, se lee como pero, se lee como más, pero este más sin tilde, porque este más sin tilde reemplaza la palabra pero. Y además cualquiera de los signos de puntuación como la coma, el punto y el punto y coma. Cada vez que encontremos estos signos de puntuación, sabremos que tenemos la conjunción. La conjunción. Bien, voy a dejar de compartir esto porque el tiempo se me está terminando en esta sesión. Voy a cerrar la sesión y nos conectamos otra vez para terminar de explicar esto. ¿De acuerdo? Bien, cierro y nos volvemos a conectar con la misma clave de acceso.